Bien, vamos a dar inicio, mis amados estudiantes, con el tema que lleva por título La leche de los 5 ministerios. Para esto nos vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver aquí lo que nos dice el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Mire qué tremendo es lo que nos dice el apóstol Pedro, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esta misma, dice la escritura, trae para nosotros salvación, crecimiento, y nos trae salvación. Bien, vamos a ver algunos aspectos de la leche. En algún momento veremos qué es la composición y cuáles son los beneficios. Bien, la Biblia nos enseña que el cristiano debe anhelar la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación, así como en lo natural la leche le proporciona al recién nacido los nutrientes necesarios para su salud y desarrollo físico y emocional. La leche espiritual proporciona al cristiano un desarrollo espiritual saludable. Por eso cada hijo de Dios debe anhelar, buscar y beber la leche espiritual no adulterada, que es la doctrina del Señor, la doctrina bíblica. Bien, esto debe ser instintivo en aquellos que han nacido de nuevo. Présteme atención en esto. Debe ser instintivo, así como el niño al nacer instintivamente busca mamar el pecho de su madre, buscando la leche necesaria para su alimentación, nutrición, crecimiento. Esto debe ser instintivo en aquellos que han nacido de nuevo. Si no buscan la leche espiritual, es una señal que no han nacido todavía. Entonces, dése cuenta que debe de haber un hambre de conocer, un hambre de saber, un hambre de experimentar, un hambre de nutrición de la leche espiritual. Bien. La leche, mis amados estudiantes, está formada por glóbulos de grasa suspendidos en una solución que contiene el azúcar de la leche, lactosa, proteínas y sales de calcio, fósforo, cloro, sodio, potasio y azufre. La leche entera está compuesta en un 80% a 90% de agua. El agua representa la palabra de Dios, por lo que el hecho de que la leche esté compuesta principalmente de agua nos habla que la doctrina debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Recuerde que estamos haciendo una analogía entre lo que es la leche natural, la leche que beben los infantes, los recién nacidos, y la leche espiritual de la cual la palabra en la carta del apóstol Pedro nos menciona que debemos de beber, de buscar este nutriente para crecimiento espiritual. De manera que tenemos entonces que la leche está formada, compuesta
un 80% de agua, un 80% a 90% de agua. Y el agua, mis amados estudiantes, representa la palabra de Dios. Y vamos a ver a continuación cómo puede llegar a mezclarse y adulterarse. Bien, vamos a ver entonces cuál es la leche adulterada. Dice el apóstol Pedro que debemos de beber la leche no adulterada, hablando de aspectos doctrinales que no están contaminados con filosofías, con pensamientos, con ideologías o con corrientes demoníacas. De manera que tenemos que discernir cuál es la leche que nosotros debemos de beber. Dice que la leche adulterada puede ser que la estén bebiendo algunos o muchos sin poder darse cuenta de ello. La pregunta es, ¿cuál es la leche adulterada? Vamos a ver a continuación. Existen 8 tipos de leche adulterada en la Escritura y nos habla de doctrinas. Recuerde que hablar de la leche es hablar de la doctrina. Está la doctrina del Señor y tenemos aquí 8 tipos de doctrina que menciona la Escritura. Del 1 al 8 le doy lectura: doctrina de hombres, doctrina de fariseos y saduceos, vientos de doctrina, doctrina de demonios, doctrinas diversas, doctrinas extrañas, doctrina de Balaam y doctrina de Nicolaitas. Entonces nos damos cuenta, mis amados estudiantes, que tenemos 8 tipos de leche espiritual adulterada, la cual la están bebiendo congregaciones completas, la están bebiendo personas, la están bebiendo recién nacidos y posiblemente no se den cuenta de ello. Vamos a ver a continuación lo siguiente. Tenemos por aquí lo que es la definición. Vamos a ver la definición de cada una de estas. ¿Qué es la doctrina de hombres? Yo quiero que usted vaya tomando, por favor, anotaciones. ¿Qué es la doctrina de hombres? Número 1, son doctrinas inventadas por hombres con buenas intenciones, pero que conducen a ceremonias y ritos o reglamentos que terminarán oponiéndose a lo establecido por Dios, queriendo hacer la obra de Dios por medio de la fuerza humana. Estas son las doctrinas de los hombres. Ahora bien, vamos a ver el versículo. Mateo capítulo 15, verso 9 dice: mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamiento de hombres. Fíjese qué cosa más tremenda. Bien, número 2. Doctrina de fariseos y saduceos. El Señor enseñó este tipo de tendencias doctrinales. Se iban a introducir dentro de la iglesia con apariencia de piedad, pero que detrás esconden actitudes hipócritas y falsas. Vamos a ver el versículo. Mateo capítulo 16, verso 12 dice lo siguiente: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces tenemos este tipo de doctrinas con apariencia de piedad,
pero al final es solamente hipocresía. Fíjense qué tremendo. Número 3, mis amados estudiantes, tenemos los vientos de doctrina o viento de doctrina. Estas son enseñanzas que fácilmente se esparcen como epidemia y se puede contagiar a los creyentes. La Biblia declara que muchos serán arrastrados por este tipo de enseñanzas, ya que se escudan en un apoyo escritural, pero en el fondo son falsas. Se puede comparar con la tendencia judaizante diseminada por todo el mundo. Recuerde que hay una doctrina que quiere que los cristianos vuelvan a judaizar. Algunos le llaman mesiánicos, cristianos mesiánicos, que tienen tendencia al judaísmo y creen, algunos de ellos, en Jesucristo, pero hay una mezcla de enseñanzas. Bien, vamos a ver el versículo Efesios 4:14. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Bien, número 4, mis amados, doctrina de demonios. Este tipo de enseñanza ha sido bien recibido por los enemigos del evangelio. Estas están diseminadas por muchos medios y algunos casos digeridas por congregaciones que no han querido recibir la sana enseñanza. De manera que tenemos doctrinas de demonio que, repito, han sido diseminadas en muchos medios y algunos casos digeridas por muchas congregaciones. Recuerde que hemos hablado anteriormente de los aspectos de la doctrina de demonios o características. Una de ellas es que se oponen a los milagros del Señor. Bien, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense qué cosa más tremenda. Bien, número 5, mis amados, no sé si voy muy rápido, me detengo, usted me manda un chat, me levanta la mano o me lo hace saber. Número 5, doctrinas extrañas. Estas son leche adulterada. Estamos hablando de los 8 tipos de leche adulterada. Número 5, doctrinas extrañas. Generalmente vienen acompañadas de sobrenaturalidades que les darán apariencia prodigiosa, lo que conducirá a los incautos a realizar actos exóticos y raros con apariencia espiritual, las cuales son opuestas a las enseñanzas bíblicas. Tenemos los excesos, el extremismo de este tipo de doctrinas extrañas. Bien, vamos a ver el versículo para poder sustentar esto. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, o dice otra versión, diversas doctrinas. Bien, vamos a ver número 6, doctrinas diversas. La doctrina diversa será como tener la dificultad de elegir lo correcto en medio de una gama amplia de opciones. Quiere decir que estas doctrinas tienen una infinidad de opciones para poder cumplir con lo que se requiere, por lo cual se puede confundir la persona fácilmente
y tener inclusive dificultad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Bien, vemos la escritura. Hebreos capítulo 13, verso 9 dice: no os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. De manera que aquí tenemos entonces las doctrinas diversas y extrañas. Número 7, tenemos la doctrina de Balaam. Esta se apoya en las verdades fundamentales del Evangelio para provocar en el creyente una ambición desmedida por las cosas terrenales y una teología falsa, de falsa prosperidad y de abundancia. De manera que este tipo de doctrinas hacen un énfasis en el asunto material. Bien, tenemos Apocalipsis 2:14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bien, número 8, tenemos doctrina, leche adulterada. Esta es doctrina de leche adulterada. Son enseñanzas, doctrina de Nicolaítas, son enseñanzas que se propagan en el cuerpo de Cristo por la falta de una adecuada instrucción y dirección. La falta de estructura ministerial produce líderes autoritarios o dictadores. Un ejemplo, mis amados, podemos ver aquel personaje que se enseñorea de la congregación y dice que no quiere con él a los que no piensen de la misma manera. Doctrina de Nicolaitas. Nosotros, ¿dónde vemos un Nicolaita en la escritura? Lo vemos en la carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9, dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, mis amados, es un espíritu también. Allí es un personaje, pero también se convierte en un espíritu que gobierna sobre el pueblo, sobre la congregación. Este espíritu afecta a los líderes. Dice: Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Esta es la doctrina nicolaíta. Recuerde que Nicolás es el que dejó esta doctrina, que significa el que se levanta sobre el pueblo o el vencedor del pueblo. De manera que es un autoritarismo el que se practica en este tipo de congregaciones y la congregación muchas veces lo tolera. Bien, recuerde anotar eso, por favor. Le di tercera de Juan, capítulo 1, verso 9 y verso 10, por favor. De manera que tenemos entonces las 8 doctrinas que son leche adulterada. Doctrina de Nicolaítas son enseñanzas que se propagan en el cuerpo de Cristo por la falta de una adecuada instrucción y dirección.
La falta de estructura ministerial produce líderes autoritarios o dictadores. Esto lo vemos en Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Bien. Bien, ¿cuál es la leche no adulterada? Bien, aquí vamos entonces, mis amados, a hablar acerca de los ministerios. ¿Cuál es la leche no adulterada? Bien, esta proviene de parte de Dios. La leche de los ministerios viene de parte de Dios, no es de los hombres. Es de parte de Dios porque Él dio los ministerios. Y como dio los ministerios, dio también la capacidad de poder dar la leche a los que la procuran. Números capítulo 11, verso 12 dice: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Fíjense cómo dice Moisés. Moisés le dice a Dios: ¿concebí yo este pueblo? ¿Acaso lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra prometida. De manera que entonces los ministerios amamantan. Los ministerios amamantan a los creyentes. Fíjese qué tremenda palabra. Bien. Preguntas, mis amados, hasta aquí. ¿Tendrá usted alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Explico lo siguiente: las doctrinas mesiánicas, estamos hablando de judíos conversos al evangelio. Judíos conversos al evangelio. Entonces ellos vienen con la música, ellos vienen con el lenguaje, de manera que en las iglesias mesiánicas, en su mayoría, no en todas, en su mayoría, la gente canta en hebreo. Sí. La gente habla en hebreo para referirse a las cosas santas o a los nombres santos, como hablar de Jesús, ellos dicen Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach Adonai, es correcto. Para hablar del Espíritu Santo, ellos están Ruach Kodesh. Sí, Ruach Kodesh. De manera que nosotros como mexicanos ni siquiera sabemos pronunciar correctamente el lenguaje hebreo. Y eso es imponer una carga sobre los creyentes. ¿Cómo voy a hablarles o predicarles acerca de Jesús cuando ellos no entienden el idioma hebreo? ¿Cómo voy a hablar de Jesús? ¿Sí? Había un pastor que me decía: hermano, van a cambiar el nombre de Jesús por Yeshua porque es su verdadero nombre. Yo le pregunté al hermano, le dije: ¿en qué nombre creíste cuando te convertiste? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua HaMashiach? Me dijo: en el nombre de Jesús. Bien, ¿en qué nombre echaste fuera demonios durante muchos años? En el nombre de Jesús. ¿Se sujetaba a los demonios? Sí. ¿Qué diferencia hay? Le dije yo. ¿Qué diferencia hay en que menciones Yeshua, Jesús o Jesus? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Porque la Escritura dice que Él conoce a los que son suyos, de manera que imponer el sistema mesiánico en las congregaciones
es un error y puede terminar como una enseñanza mezclada, una enseñanza compuesta. Recuerde que la leche tiene sustancias, se compone mayormente de agua, pero tiene sustancias que van a mezclarse para presentarse como si fuese leche. Hay leche entera y hay leche adulterada. Y estos son los peligros del mesianismo. Muchos terminan en la circuncisión. He conocido gente que me dice, hermano, ya no guardamos el domingo, guardamos el Sabbat ahora. El Shabbat. Ajá. Ya ahora nos hemos circuncidado y sentimos que nos va mejor en la vida, sentimos que estamos prosperando. ¿Y quién dijo eso? Cuando los creyentes que eran gentiles y empezaron a llegar por miles, los apóstoles se reunieron y después de haber indagado, después de haber pedido al Espíritu Santo, ellos terminan diciendo: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo de Dios no imponer otra carga sobre los gentiles, sino 4 aspectos nada más, que era abstenerse de lo sacrificado, de lo ahogado, abstenerse de la fornicación. 3 cosas son relacionadas a los ídolos y una, abstenerse de fornicación. De manera que no había más carga para los gentiles porque no tenían la cultura de los judíos. Entonces es un error que muchas veces las congregaciones caen y se dejan llevar por el misticismo de la misma. Sí. Hay un misticismo que se maneja como ponerse el kipá, Kipá. colocarse aquella cortina que cubre el rostro y es como entrar al lugar santísimo, cuando la Escritura dice que el Señor abrió su carne para que nosotros pasásemos a través de su carne al lugar santísimo. No necesitamos otros aspectos. Amén. Sí, porque de hecho teníamos que usar la kipá. Yo nunca la usé, pero a mí me lo exigían como pastor ahí. Me decían, es que tú ya tienes que usar la kipá. Pues no la voy a usar porque yo no soy judío, ¿no? Entonces, Correcto. hubo muchos problemillas ahí que yo tuve, que le he comentado a usted, porque ellos me obligaban, por ejemplo, el hebreo, teníamos que tener la clase de hebreo, y pues la verdad, si apenas si le entiendo al español, y luego escribe al revés, de un lado para el otro, pues estaba bien difícil, ¿no? Entonces, y luego había un libro que viene así como al revés, o sea, lo tienes que leer al revés. Entonces, no, dije yo, si con trabajos entiendo el español y quieren que hable hebreo. Para nada. Como te repito, estas son las indicaciones que la Escritura nos muestra de que ya hay una contaminación, ¿verdad? Y si esto se deja, va a ir aumentando mucho más, infectando a muchos otros más. Sí. Nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de crecer y nos quedamos en esa zona, en la zona de la infancia espiritual. ¿Sí? Son peligros de la leche adulterada, peligros para las congregaciones. Vamos a ver, mis amados, número 1, la leche apostólica. Vamos a ver la leche apostólica. Génesis capítulo 49 y vamos a ver el verso 11. Dice la Escritura: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos
de la leche.